Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por tu participación en esta entrevista en el marco de la investigación doctoral, el pensamiento proyectual como parte del objeto de enseñanza de la práctica proyectual, estrategia para su abordaje en los talleres de proyecto de la carrera de arquitectura en universidades públicas de Argentina. Vamos a iniciar con el primer bloque de preguntas y partiendo de lo que es el encuadre en la propuesta de la cátedra, acorde a los objetivos que tiene previstos la asignatura, encuadrado en lo que es el plan de estudio, te preguntaría, para iniciar, si pudieras puntualizarme brevemente, ¿qué es lo que se propone enseñar en el taller? Bien, bueno, yo soy Adriana Seff, profesora titular del taller Umbral de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Estoy a cargo del taller que le hemos denominado Umbral. Y la pregunta tuya, ¿qué se propone el taller como objetivos generales, me dijiste, ¿no? ¿Qué es lo que se propone enseñar encuadrado en todos esos objetivos de la Sí, asignatura y del plan? bien. El taller busca mucho, es decir, es una de las características que tenemos y que me interesa muchísimo a mí, estar como ponerla siempre en nuestra memoria activa, y es no plantarnos nunca en un programa estático, ni repetitivo, ni nada, sino en una permanente lectura de la realidad a partir de la cual eh, emergen los programas que vamos a aplicar de primero a nivel 5 y proyecto final de carrera, porque el taller es vertical, ¿no? Vertical en cuanto a que contiene de primero, o sea, todos los niveles, pero funcionamos en manera horizontal, es decir, cada nivel tiene su cuerpo docente, y yo actúo de coordinadora y viendo los proyectos finales y a cargo también de nivel 5. Pero bueno, volviendo al origen, digo, buscamos la lectura permanente de la realidad, es decir, nos interesa construir ideas, proyectos, hasta incluso utopías si fuese necesario, pero que tengan que ver con qué lectura hacemos de nuestra realidad social ubicada en América Latina. El taller Umbral tiene como subtítulo Taller para América Latina, es decir, que nos contextualizamos en ese ámbito, lo que no implica que a veces trabajamos en concursos de proyectos que salen para estudiantes que tengan que ver con otros países o otras culturas europeas y demás, como ejercicio proyectual, pero nuestro enfoque geográfico social es América Latina. Y bueno, y luego bajando la escala llegamos a la ciudad de Tucumán, que es donde solemos localizar, nuestros proyectos. Entonces, siempre pensamos, cada año pensamos qué hacer, qué abordaje, qué temáticas. Siempre las temáticas rondan alrededor de lo social, de los aspectos sociales, y sobre todo yo les llamo de la falta. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que no está pensado? ¿Qué es lo que debe ser cambiado? Bueno, haciendo como siempre una observación, el equipo de cátedra acerca de esa realidad, recién entonces abordamos las temáticas, por supuesto con las diferentes complejidades de cada nivel, ¿no? Entonces, la tendencia mucho es hacia el campo social, es decir, a dar respuestas desde la universidad pública a la cual pertenecemos, al campo social o campo popular, o a comunidades rurales o urbanas donde haya una falta de propuestas, proyectos, y donde existe una necesidad sentida o manifiesta. O sea, en ese sentido abordamos nuestros proyectos. Y no lo abordamos siempre desde la mirada solitaria de equipo, sino que
interactuamos con los destinatarios de los posibles destinatarios o potenciales destinatarios, digamos mejor, comunidades, organizaciones sociales, algunos casos centros vecinales, en fin, una serie muy amplia, un repertorio muy amplio de posibles destinatarios. En ese sentido, también nos pone en la realidad la existencia de un destinatario visible, no imaginario, visible, con el cual podemos tener un reconocimiento del territorio, un reconocimiento de sus necesidades, un diálogo, captar necesidades. Bueno, y a partir de ahí comienza todo un trayecto hermoso, porque es un viaje, la verdad, ¿no? Es un viaje que se acota a cada necesidad. No es lo mismo, por supuesto, lo que sucede en primer año, que es una realidad totalmente diferente, a la que sucede en los niveles siguientes y sobre todo llegando a los niveles mayores, ¿no? Donde ya trabajamos con escala urbana. Yo pasaría a la siguiente pregunta que tiene que ver con, puntualmente, ¿qué es proyectar para ustedes en este encuadre que acabas de comentarme, ¿no? Puntualizando más bien en la acción, en la práctica de proyectar en sí misma, más que en la noción de proyecto como resultado, sino ¿qué es proyectar? ¿Qué es desarrollar esa acción? Bueno, obviamente que si nos ubicamos de primero a cuarto año, hay distintas complejidades, saltos de complejidades que son notorios, ¿no? Hablar en general en este campo es sería por ahí simplificar mucho, pero puedo decir algunas cosas generales que abarcan y que tiene que ver con el proceso o el trayecto que se hace en el acto proyectual. Es decir, a partir de reconocer como un proceso de investigación, hay un proceso de investigación por parte de los estudiantes de la temática, de la localización y de su entorno, y de todo el entorno que hace al tema. Entonces, iniciamos, yo digo que nosotros proyectamos a partir de comprender el problema y empezar a elaborar el programa de necesidades, no a partir solo de hacer un proyecto arquitectónico que se plasma en planos, sino que es a partir de pensarlo, situarlo y empezar a pensar cuáles serían las pautas y necesidades que se van a convertir en un programa de necesidades. Por lo tanto, el programa por ahí nosotros lo tenemos prehecho, preelaborado, pero lo dejamos abierto para ser completado en el proceso. Ese proceso es parte del aprendizaje. Reconocimiento del sitio cuando no era pandemia, cuando no estábamos en tiempo de pandemia, hoy es otra cuestión, la manejamos diferente. Nos manejamos, después si querés podemos ampliar cómo nos hemos manejado en tiempos de pandemia, que también tiene una virtud, digamos, para ser, o algo llamativo para ser valorado. Perdón. Entonces, tengo que apagar esto. En tiempos de presencialidad, el reconocimiento del sitio implica lecturas que podríamos decir sociales, urbanísticas, del hecho físico, del hecho social, si es que no lo dije. Entonces, bueno, muchos aspectos o muchas dimensiones del problema, incluyendo la posibilidad de entrevistas a las personas que habitan estos sitios. Entonces, si se trataba de un proyecto previamente acordado con alguna organización o comunidad, había una gestión previa para que
podamos charlar en asamblea con los destinatarios y que ellos nos planteen sus problemáticas. De algún modo, hacer un diagnóstico participativo. Bueno, luego en el taller, se generan como en forma organizada instancias de debate grupal a los que se pueda arribar con cuestionamientos, resolver dudas, dar la vuelta a la problemática, encontrar las razones y entenderlo al tema como un tema necesario para ser desarrollado y poder hacer que entren todas las miradas posibles para que sea diverso y para que sea lo más rico posible. Eso se lleva a la práctica de diferentes maneras según el curso, ¿no? Los de cuarto elaborarán la documentación por un lado, cuestionamientos y conclusiones por otro de las distintas dimensiones del problema, debatirán, pondrán contrapuestas, miradas contrapuestas. La idea es llegar a una conclusión. Hemos trabajado, por ejemplo, en todo el taller, pongámosle que sea de primero a cuarto, con una misma localización, con problemas diferentes, pero planteándonos en términos generales el título o temática que nos podría abarcar a todos. Por ejemplo, espacio público. Entonces, la placita para los de segundo, o la feria, para primero, para segundo una feria más compleja, tercero un conjunto habitacional donde hagamos foco en los espacios de uso común, cuarto, los grandes equipamientos urbanos de carácter público. Entonces, la idea en estas primeras semanas, que son como zambullirse en la problemática, es que cada nivel opere por separado y después hacemos un plenario. Ese plenario tiene por objetivo poder escuchar las distintas voces, las distintas complejidades, y también darle la oportunidad a los de cursos más bajos que escuchen a los de los cursos más altos con una experiencia diferente, y se enriquezcan en eso, y a los del curso más alto escuchar a los más chicos para recordar el salto cuántico y cualitativo que ellos podrían haber hecho en su experiencia proyectual. Y sacamos conclusiones, debates y volvemos cada uno a su nivel. Así que bueno, eso es la primera fase, digamos, de la etapa proyectual. Después comenzamos con dinámicas que tienen que ver con primero explicitar un programa concretamente, acordar un programa de necesidades que se traduzca en espacios físicos, y luego seguiría una etapa de esquicios y de juego, de presentación de alternativas, tratando siempre esto, ¿no? De no ir al proyecto único, de no ir al proyecto del cual se enamoran. Entonces, para no enamorarse hay que tener diversidad, hay que decir, bueno, tengo 4, tengo 6 opciones, y cuáles son los valores de cada uno. Otra cuestión importante del proceso proyectual es tener criterio, que los estudiantes fomenten un criterio propio, tengan propia autocrítica y puedan ellos explicitar. Para mí eso es muy importante, por qué han hecho lo que han hecho. Yo he llegado a la conclusión en la experiencia mezclada, ¿no? No solo de la práctica de docente en arquitectura, sino, digamos, abrevando de otros campos, social, psicológico, de otros conocimientos. Lo importante que es el lenguaje acá en el relato del proyecto. Es decir, en la crítica, en esta dialógica que se produce con un estudiante, si el estudiante puede descontar su proyecto desde una perspectiva con cierta distancia, no descriptiva, sino conceptual, está queriendo decir que comprende lo que hace.
Eso, digamos, para mí es muy valioso y es uno de los trabajos para mí de la didáctica que yo aplico. Es decir, contame tu proyecto, pero no me lo cuentes, aquí entro, aquí paso, acá circulo, acá llego, no, no, eso es descriptivo y es un recorrido, sino desde el aspecto mucho más distante que le permita a él o a ella comprender qué estructura ha planteado, cómo se ha instalado en el sitio, qué criterios ha elegido de localización, por qué abre, desborda, cierra, en fin. Entonces, en ese discurso, cuando no puede ser claro, ahí está habiendo un problema. Y en ese diálogo, ahí hay un juego didáctico, digamos, el estudiante comprende, puede comprender su dificultad, que un poco de eso se trata, el proceso, el camino, el trayecto, ese proyectual donde queremos que vaya en un proceso de evolución, requiere mucho de poder, de que el estudiante pueda ver lo que hace, comprender lo que hace y no hacerlo para mí, ni para un docente, ni para cumplir no sé, con la entrega. Sino, si bien cumplir, porque eso también está como que es regla, ayuda a marcar el camino, eh, de algún modo sentir lo que hace, poder defenderlo y poder soltarlo también si hace falta. Y bueno, para eso se requiere esta cuestión que tiene que ver no solo con la experiencia proyectual del dibujo, de la expresión y representación, sino del pensamiento crítico, ¿no? Puesto ahí. Adriana, la siguiente pregunta, creo que ya la has respondido en toda esta parte, porque era acerca de cómo se aborda la enseñanza, específicamente la práctica proyectual. Y describiste varias instancias de cómo entonces se enfoca esto de problematizar, ¿no? Que decías al principio, cómo construir una reflexión. Y me lleva a la siguiente pregunta, que también creo que hay algunas cosas que ya mencionaste, que es, ¿cuáles son entonces los objetivos o los procedimientos que deben reconocerse en la práctica de los estudiantes para definir que esa práctica es una práctica proyectual? O en otras palabras, ¿cuáles son los indicadores que se consideran al momento de revisar este proceso que permiten entonces entender que eso que empieza a ser en ese aprendizaje de primero, segundo, tercero, empieza a ser una práctica proyectual? Recién decías, la construcción de un pensamiento crítico, por ejemplo, ¿no? Utilizo tus palabras. La posibilidad de una argumentación en relación a lo que se está haciendo, o yo lo llamo problematizar, ¿no? ¿Cuáles otras cosas podríamos pensar en este momento, si te propusiera esta pequeña reflexión, de esto indica que el alumno está empezando a desarrollar o está madurando una práctica proyectual? Bueno, de nuevo acá me parece que hilando más fino ya hay que ubicarse por nivel, porque es muy diferente lo que sucede en cada nivel, ¿no? Primer año, que tiene dos instancias, que es la primera, que es saber expresar, comunicar la la tridimensión, aprender a expresar gráficamente la arquitectura, si bien hay otras materias que dan esos contenidos, pero aparece taller y de algún modo nos sorprende aún a nosotros como que no se logra la transferencia de aquellas otras materias a taller, vuelve a ser como un aprendizaje de cero. Entonces, bueno, lo primero es eso, poder que dispongan de herramientas de comunicación de lo que es la arquitectura. En este caso puede ser objetual, incluso la escala objetual, no necesariamente arquitectónica, pero sí poder representar y expresar. Y ahí el estudiante o la estudiante se van metiendo
en el uso de un lenguaje que es gráfico, que empieza a hablar y a expresar algunas cuestiones vinculadas al espacio, algunas cuestiones, otras están vinculadas a la representación de una imagen cualquiera, ¿no? Pero este cambio de lenguaje del cual vendrían la mayoría, porque vienen de la secundaria, les da como, bueno, como cuando uno aprende un nuevo idioma. Entonces, a ver cómo lo aprendes a ese idioma, y entonces empieza a aparecer esta cuestión de expresar elementos conocidos en escala, en proporción. Ahí empiezan como las primeras temitas básicos que debe manejar un estudiante. Y una de las cosas que nos gusta hacer es trabajar con elementos antropométricos, es decir, a ver, que representen elementos, por ejemplo, una silla, que de algún modo tiene una adaptación al cuerpo y que está permitiendo relacionar un objeto con la persona que lo usa, que luego va a ser llevado a el habitante y su hábitat, ¿no? Ese salto vamos a dar, pero reconocer el cuerpo, vivenciarlo al espacio. Muchas veces trabajamos con los propios espacios de la facultad, los talleres, los lugares, para captar poder representarlos y reconocer escalas, proporciones, texturas, colores, sombras. Bueno, y ahí nos damos muchas veces la sorpresa de que es muy difícil, que es muy complejo para alguien que no ha hecho esa práctica, poder comprender la tridimensión, trasladarla a la bi y encima representarla con escala humana. Entonces, el lograr eso, ahí hay un indicador, digamos, de estás aprendiendo este procedimiento, ¿no es cierto? Y luego tenemos una instancia primero que le llamo introducción al diseño, ni siquiera es el diseño, es introducción al diseño, de algo objetual, algo abstracto, algo que permita hacer un juego de tridimensión, pero que los introduzca a este juego de composiciones, de elementos diferentes, y que luego, en una maqueta, y que luego pueda ser llevado también a una lámina, la perdón, en la bidimensión. Entonces tenemos así como algunos, como que vamos haciendo el proceso muy lento, es procesual esto, pero se van incorporando, van haciendo como aparición del lenguaje cada vez más, un poco más complejo, ¿no? La cuestión ahí también puede ser evaluada, aparecen los indicadores, y aparece también esta posibilidad de pasar de lo que es dibujo, un dibujito, de un dibujo, a una representación arquitectónica o objetual, como digo, pero que ya no es el juego de dibujar solamente, ¿no? Salimos de la plástica, del arte, para meternos más en la cuestión proyectual. Y en el segundo módulo, porque es anual, primer año, en el segundo módulo ya es el diseño, puede ser una vivienda muy simple, muchas veces la vivienda para ellos. ¿Para qué? Para que se sientan como que son ellos quienes plantean sus necesidades, sus deseos y sus anhelos, vivencien eso, construyan un programa y empiecen a hacer las prácticas digamos, los juegos proyectuales. Entonces, bueno, ahí también aparecen estos conceptos que se van ejercitando, de composición, de uso del suelo, de las orientaciones, del clima, del sostén, del soporte material, siempre de baja complejidad, que son insumos teórico-prácticos que vamos dando los docentes a los estudiantes, y luego que lo apliquen ellos en su proyecto. Bueno, y así, saltando por niveles, segundo ya va a tener la complejidad de tener que hacer una composición de 4 o 5 viviendas, por ejemplo, o digo un tema,
de conjunto que les permita no solo componer la unidad, sino el conjunto, y también ahí aparece, acá hay un fenómeno particular que yo lo observo en mi facultad. Durante 10 años, primer año fue un taller aparte. Y todos los demás talleres teníamos de segundo a sexto. Eso significaba que los objetivos del segundo año estaban muy concentrados para nosotros en capacidad o dominio de expresión y representación de la arquitectura. El diseño tenía una valoración importante, pero estaba como en segundo plano. Cuando incorporamos primer año, vemos que se nos mueven los objetivos, corremos los objetivos, tal vez debíamos haberlo, digamos, articulado mejor en aquellos 10 años al primer año con el resto de los talleres, y eso era como un mundo aparte, pero cuando se incorpora a los talleres vemos que segundo año ya empieza le empezamos a plantear objetivos más exigentes, ya no es representación y expresión solamente, sino que ya vamos a trabajar con el proyecto y también con la comunicación, ¿no? Luego, el tercer año, consideramos que la cuestión es sistémica, que deben manejar el concepto de los sistemas y subsistemas y una cierta complejidad que permita definir estructuras circulatorias, definir grupos funcionales y cómo se ordena y se sistematiza eso y que se pueda comprender un sistema, ¿no? Bueno, volviendo a tu pregunta, ¿cómo evaluar esto? ¿Cuáles son los indicadores de que el proyecto avanza, de que el proyecto va siendo, digamos, primero que los docentes veamos ese avance, pero también que los estudiantes comprendan que su proceso es un proceso evolutivo. Y que muchas veces la evolución esa no significa siempre voy para mejor. A veces hay procesos de parada, de detención, vuelta a mirar y arranque. Nunca el arranque es de cero, ya hay un conocimiento aprendido, ¿no? Entonces, bueno, comprender esto de la demanda que tenemos de que el proyecto, que haya un enfoque sistémico, es algo que es dialogado con los estudiantes. Le decimos, nosotros esperamos tal cosa de ustedes, queremos que vean tales cosas y queremos que organicen el programa, el proyecto de tales y cuales formas. Por supuesto que para eso hay proyectos específicos que, si bien tenemos un enfoque general, como te decía al principio, un marco general, sabemos qué debemos pedir a cada nivel para que cumpla con ciertos objetivos. O sea que muchas veces el proyecto también es una excusa para hacer el ejercicio de aprendizaje, ¿no? Bueno, y ahí aparecen las grandes complicaciones, porque pasar al manejo de lo sistémico, a comprender un sistema circulatorio que tiene una estructura, que se vincula, que tiene distintas jerarquías, y que se deben reconocer y que además se deben articular. O sea, aparecen todos estos términos que también empieza a ser lenguaje de los estudiantes. Cuando describen o cuentan su proyecto, empieza también a ser lenguaje, y ese pasaje es algo que yo vuelvo a decir, es importante porque la evolución también tiene que ver con la comprensión del objetivo que yo le pido. Nunca puede ser abstracto o aleatorio o así, bueno, veamos qué sale, no. O ya pasó un mes, tiene que estar mejor. Sí, debería, pero es en un permanente estado de conocimiento de qué estoy haciendo, hacia dónde voy. Tiene que saber hacia dónde voy, qué se espera. Y cuando está en un proceso intermedio, reconocer que está en un proceso intermedio. Y bueno, y llegando a cuarto año, que donde ya entra la complejidad urbana,
entra el tema sí, perdón, debo decir que en todos los casos a nosotros sí nos interesa el trabajo contextual, es decir, nunca en el aire, nunca desvinculado de su localización, siempre en compromiso con el entorno, ¿no? Primer año hacemos abstracción muchas veces de eso porque, bueno, es otra dinámica, pero de segundo a cuarto siempre tiene que estar presente el contexto y es una de las cosas más difíciles por ahí de hacer que los estudiantes salgan de su mirada proyectual enfocada en su objeto y no integren el paisaje, o el paisaje urbano o paisaje rural o lo que fuera, ¿no? Eso es todo un trabajo que a veces significa el parate. Ese parate a veces es por el contexto. Es decir, proyectos en paracaídas, proyectos sin contexto, vacíos en el aire. Te reí porque lo conoces, nos pasa a todos. Y entonces, ¿dónde estoy? Puedo estar en Amaicha del Valle, o puedo estar en el microcentro urbano, puedo estar en el parque nuestro el 9 de julio. Bueno, te da igual. Te da igual el lugar, te da igual el entorno, la gente, no puede ser igual. Entonces ese es el momento en que volvemos a detenernos y a ver cómo incorporamos el paisaje. A veces requiere volver a leer la investigación, que a veces es breve. Yo le he sacado el término análisis que estuvo instalado durante muchos años, me remite a laboratorio, a datos fríos, y que donde yo sentía que pasada la etapa de análisis se hacía una bajada de persiana y pasábamos a otra historia. Yo le llamo investigación proyectual activa. Es decir, que yo digo que la investigación recorre todo el proceso y se va retroalimentando. Si bien al principio aporta datos, información y demás para el proyecto, después el proyecto empieza a nutrir la investigación y puede haber otra mirada. Entonces, en esa vuelta volvemos a decir, pero sí fuimos al parque, sí fuimos, estuvimos, reconociste los árboles, los paisajes, los lapachos, los oliste, los sentiste, viste la tierra, viste la gente. Meterse con los sentidos, y en tanto te metas con los sentidos y sientas, porque también hacemos mucho juego de eso, ¿no? En la etapa esa de reconocimiento del territorio, es jugar con los sentidos, que creo que es la forma que con el cuerpo te entra el lugar. Entonces lo llevas, lo traes aromas, traes recuerdos, memorias del sitio, perfume, algunas cositas, hojitas, piedras, charlas con la gente, y no la fotografía serial solamente para hacer un diagnóstico de perfil urbano. Entonces es cómo involucro los sentidos, no solo es el visual, y ahí es donde yo dejo de hacer el análisis de mi época, digamos, de cuando yo era estudiante, que nos hacían hacer análisis. Entonces, muchas veces hemos hecho, si me voy por las ramas, vos decime, por favor, pero muchas veces hicimos, bueno, vamos a armar un grupo de salida a territorio, ustedes son los antropólogos, ustedes son los sociólogos, ustedes son los que van a hacer el estudio del derecho físico, y así. Entonces los metemos en juegos donde van a reconocer distintas dimensiones y cosas del problema, ¿no? Y después problematizar ahí en taller. Bueno, entonces volviendo a cuarto, se tiene que involucrar con la porción urbana que le toca, es decir, va a ser un impacto urbano en su proyecto, por lo tanto, debe estudiar el contexto que impacta, pero para nosotros siempre empezamos de la ciudad en general. No nos quedamos solo con la porción urbana, sino una breve, aunque sea mirada, sobre la ciudad, hasta en el cuarto año, bueno, la ciudad, y hasta llegar a la porción urbana que le toca, donde se va a implantar su proyecto, y hemos hecho algunas veces trabajos asociados de dos estudiantes como solución a esto de ignorar el contexto. Hemos dicho, bueno, ahora vas a trabajar con un compañero asociadamente y no vas a poder olvidarte de ese socio. Y esa es la manera de saber que hay un otro, que hay un afuera, que no está solo,
y que tenés que dialogar. Ese fue un recurso bastante interesante que nos dio buenos resultados. Entonces, bueno, ahí en cuarto se evalúa eso también, cómo trabaja en ese trayecto que cuarto suele ser complejo porque nuestra intención, que a veces se desdibuja un poco en la dinámica de los apuros, pero nuestra intención es que parezca un proyecto final, que se asemeje a un proyecto final, porque se supone que ya en quinto nos metemos con el hecho urbano en una alta complejidad del hecho urbano, macro escala, perdón. En cambio, hasta cuarto año todavía estamos con la arquitectura y su contexto. Entonces, solíamos pedir, y digo solíamos porque no sé por qué los tiempos todos parecen más cortos ahora, pero que el proyecto se desarrolle completamente, es decir, lo urbano, las intervenciones urbanas que debía hacer para llegar a su gran proyecto, el proyecto en sus aspectos estructurales, las instalaciones, en toda la volumetría, etc. O sea, que sea realmente un proyecto completo, donde haya recorrido todas las dimensiones de lo que hace a la complejidad de cuarto. Y bueno, y cómo evaluar ese avance. Nos parece interesante la maquetación que hacíamos en taller cuando estábamos en etapa presencial, que hacíamos maquetas de ciudad, en equipos grandes, que hacíamos toda la parte urbana que se intervenía, y cada uno colocaba su volumen, y entonces había toda una cuestión de diálogo, acerca de cómo está jugando con el contexto, qué sensaciones, qué tensiones genera, etcétera. Y todos mirando todo, es decir, que la crítica colectiva es muy interesante, no solo para no repetirnos nosotros en la crítica, sino porque le damos la palabra también a los estudiantes, que se digan entre ellos las cosas. Y bueno, ya eso es es decir, la localización o cómo me posiciono en el terreno frente al impacto urbano que tengo, y después avanzar sobre lo proyectual es poder también reconocer algo de lo sistémico también, porque si vamos a trabajar, por ejemplo, decimos o así, decíamos, vertical o horizontal. De mi maestro, digamos, mi maestro anterior, el que era titular de mi taller, arquitecto Prieto, que yo fui una gran aprendiz de él, también hablaba de esto, de los proyectos hacia arriba, los proyectos horizontales, estadios o grandes equipamientos, y los proyectos en vertical, de los edificios en altura, hoteles y demás. Eso es para el quinto. Entonces, para el cuarto. Entonces, ahí, bueno, después poder evaluar cómo funciona esa arquitectura en ese contexto, cómo el programa complejo se relaciona primero el basamento con todo lo que es el basamento, con todo lo urbano, y qué relaciones tiene, qué accesibilidades, y después nos vamos para arriba. Bueno, hay como muchas instancias, por supuesto, varias críticas. En un cuatrimestre tenemos críticas constantes, pero como formalizadas por ahí son 4, más la preentrega y la final, no nos da más tiempo para eso. Y en medio las críticas que le llamábamos de tablero, ¿no? Pero las colgadas eran así. Todo digo era porque ahora más o menos manejamos los tiempos similares en cuanto a presentación, pero no está el tablero. Cambia todo. Cambió todo. Bueno, y bueno, poder evaluar un cuarto año, es decir, cómo se ubicó con su contexto, cómo responde al impacto urbano, cómo trabaja con el basamento, con criterio urbano, y cómo cede espacio privado a lo público, poder reconocer lo público, lo privado, lo común.
y después cómo puede, en el caso, por ejemplo, de edificio en altura, y tratándose muchas veces de vivienda social, porque es lo que nos encuadra mucho, es cómo poder proyectar viviendas en altura sintiendo que estoy abajo. Es decir, cómo puedo lograr, el desafío es bastante importante, de poder tener, ya no tengo relación con la tierra porque estoy en altura, pero qué condiciones he perdido y cómo las puedo suplantar en altura, ¿no? Bueno, y es eso, mucha ida y vuelta, estudio, a veces decimos, vamos a hacer estudio de volumetría, y en esto quiero decir algo, creo vale para todos los niveles, ¿no? El taller, como dije al principio, el taller de proyecto nunca es igual, siempre es variable, tiene como que uno tiene que tener un termómetro permanente, porque los cambian los estudiantes, cambian los climas, cambian, hay muchísimos factores participantes en un taller, desde las personas, los proyectos, las temáticas, las localizaciones, todo es muy dinámico, por eso es tan rico. Y entonces digo que mucho del proceso se arma en el camino. Por más que armemos un programa duro, pretencioso, de vamos a hacer esto en la primera semana, la segunda, la tercera, y vamos evolucionando y llegamos al final con un proyecto súper, muchas veces no podemos, porque el taller habla por sí mismo y demanda otras cosas. Entonces, muchas veces hemos tenido que parar porque veíamos que funcionalmente sí, está todo bien, pero no tenía espíritu, no tenía esencia, no tenía un aporte volumétrico, no tenía una relación de identidad. Entonces, a ver, hagamos foco en esta cosa, en este punto. Acá esta semana nos detenemos a trabajar sobre esto que está en falla, que está en falta. Veamos esto. Entonces, muchas veces, y eso me encanta mi taller, esa cuestión de que es como la vida, ¿no? Que vos podés programar mucho y sin embargo te sorprende a la vuelta de la esquina y te dice, pare, no siga, acá hay algo que no está bien. Te comento una experiencia cortita. Una época yo trabajaba con quinto y finales, como vengo haciéndolo desde que estoy a cargo del taller, y escucho, por supuesto, los otros niveles, lo que pasa, los docentes me comentan. Entonces me comentaban sobre algunos aspectos de bloqueo o de no avance que tenían ciertos alumnos de cada nivel. Entonces yo decido hacer, con esos chicos, ya hacer una reunión, o sea, de primero a quinto, vamos a hacer una reunión con los que están con problemas. Y bueno, hemos creado el clima de esa reunión, un clima medio sala de yoga, almohadones al piso, música, mantras, y empezar a conversar qué está pasando qué pasa, cómo te sentís con tu proyecto, sentís que estás mal, que estás bien. Y han empezado a salir cosas sumamente interesantes, expresiones libres acerca de no sentirse cómodo o de no comprender la consigna o sí estar trabado, pero tampoco saber por qué. Entonces había también una ficha donde se iban dibujando las dificultades o uno se identificaba con el problema del otro. Ha sido una cuestión de diálogo y juego, un poco del modo de motivar a despertar a la creativa tan importante, tan necesaria, y volvieron los estudiantes a sus niveles con esa experiencia. Resultado, la devolución que me hicieron los docentes, buenísima. Fue un salto cualitativo
a partir de muchas cuestiones. Y así tengo otras experiencias muy interesantes que han hecho que yo reconozca, que pudiésemos reconocer, ¿no? Me parece que las relaciones docente-estudiante es muy importante para el proceso. Me parece que descubrir las particularidades es muy importante. Aquí en Tucumán tenemos gente que viene de los valles calchaquíes, que viene de Orán, o sea, es regional la facultad, por lo tanto hay muchas microculturas y por ahí también se produce una especie como de intimidación, que se siente una cierta intimidación por parte de los que vienen de afuera con los de acá, con los locales. Entonces, también descubriendo esta mezcla de cosas y cómo eso podía afectar un acto proyectual, porque muchas veces los estudiantes trabajan para estar en el grupo de los iguales, para estar. Y entonces no surge la particularidad, no surge el hacer propio, sino el estar dentro de un determinado criterio, concepto, modo de proyectar. Y yo pude ver eso y pude ver en una experiencia realmente hermosa que cómo se podía cada uno con su experiencia, con su propia vivencia del lugar del cual provenía, descubrir su particularidad. Creo que eso es parte de la enseñanza, ¿no? Es decir, no es que vayamos a promover la obra de autor, pero lo que yo es nada que ver, es como descubrir cuál es tu modo de hacer las cosas y cuál es tu potencial y destaparlo y descubrirlo, y tiene que ver con tu historia para continuarte, para oponerte o para recrearla, para lo que sea, pero reconocer tu identidad y desde ahí salir, ¿no? Y también ser crítico con eso. Y si te parece, pasamos al segundo bloquecito de preguntas, ¿sí? Bueno, que es sí. una continuidad, pero que tiene una especificidad distinta. Particularmente tiene que ver con el planteo del proyecto de investigación con las nociones centrales. Y te pregunto, ¿qué entendés vos, o qué se entiende, mejor dicho, en la cátedra cuando hablamos de pensamiento proyectual? Pensamiento proyectual. Interesante pregunta, porque está tan naturalizada que pensamos proyectualmente ya los docentes. Entonces, bueno, me obliga a explicitarlo, ¿no? ¿Cómo hablamos de pensamiento proyectual? Nosotros, digamos, a ver si puedo responder por este lado, cómo armamos la propuesta anualmente o semestralmente, ¿no? Em, em, Nosotros, no, como te decía, nos ponemos un propósito que tenga que ver con algo social, con una falta, con una cuestión así que nos ponga, que nos desafíe. Y si encima hay un interlocutor, como lo fue el año pasado con Amaicha del Valle, mejor, fantástico, porque teníamos para trabajar proyectos reales para la comunidad. Entonces, ahí el pensamiento proyectual estaba planteado a partir de vamos a hacer proyectos de diferente complejidad para adecuarlos a cada uno de los niveles, pero basado en las necesidades manifiestas, ¿no? O sea que había un montón de necesidades o de demandas que nos hacía la comunidad a través de la comuna, que era nuestro interlocutor, y a partir de ahí nosotros elaborábamos las temáticas y un cierto abordaje de problemas. Pensar proyectualmente significa, por
para nosotros y después trasladarlo a los estudiantes, es salirse de solo el objeto arquitectónico. Pensar proyectualmente es pensar un proceso, es pensar un proceso y pensar, es multidimensional, es multidimensional. Creo yo, bueno, creo, estoy segura, que la formación de los arquitectos es muy rica en que genera una capacidad que yo diría extra, colateral, como se dice, efecto colateral, como se dice con los remedios, que es el pensamiento relacional, el pensamiento complejo, el pensamiento multidireccional y multidimensional. Porque no es lineal. El proceso, pensar en lo proyectual no puede ser lineal. Es un trayecto al que se le van, al que concurren muchas dimensiones o muchos insumos de conocimientos, y por lo tanto, en esa que entran primer año, los estudiantes hasta que salen, le van entrando, digamos, distintas facetas del conocimiento que debe relacionar, y por lo tanto termina pensando en forma compleja. Y si no lo hace, por lo menos en el taller nuestro lo motivamos mucho a eso, porque obviamente que tiene que ver no solo con un modo, con que yo lo enseñe o que yo lo motive, sino que esté la base o la capacidad del estudiante de abrirse a ese modo de ver, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con una personalidad, con un gen de cómo pienso, ¿no? Pero insisto en que atravesar la carrera de arquitectura, con menor o mayor grado, salís teniendo un pensamiento multidimensional. Entonces pensar el proyecto para mí es pensarlo desde muchas dimensiones. Y enseñarlo, enseñar a pensar proyectualmente es enseñar a poder sostener esa multidimensión, que no es fácil, porque yo lo noto cuando estoy en un trabajo de la crítica, que empiezo a hablar de distintas facetas, de distintas cuestiones que hacen al problema, y se empieza a volver complejo. Y pregunto, ¿me seguís? ¿Me seguís? ¿Me seguís? Entonces, sí, no, aquí no. Entonces vamos viendo que es una escalada de cosas que se van dando, ¿no? Y que por eso, de primero a final, hay que ir haciendo intro de todas estas cuestiones en el taller. La facultad ya se ocupa por su lado de darle las 35 materias, no sé cuánto, y suponer que ellos mismos van a hacer el clérigo de hacer la cosa, y lo que hemos notado es que no hay transferencia. No hay transferencia de las teóricas a la práctica, y por lo tanto el taller debe ser donde se integran todos esos conocimientos. Entonces, bueno, eso es. Adriana, vos estuviste mirando todas las preguntas antes, no sé cómo hiciste, pues ya respondiste todo lo que te iba a preguntar, así que... No, no Perfecto. miré nada. Te comento nomás para que sepas, las siguientes preguntas tenían que ver con lo que acabas de desarrollar, que es exactamente cómo, cuáles podrían ser las claves conceptuales acerca del pensamiento proyectual que lo describen y que se pueden utilizar justamente para reflexionar con los estudiantes sobre su propia manera de pensar durante el proyecto. Y vos acabas de decir algunos de estos rasgos, los repaso para que si querés ampliar, pero... el pensamiento proyectual es procesual, es multidimensional, es relacional,
es multidireccional, es complejo. Era esa la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las claves con las cuales justamente uno se sienta, por así decirlo, a trabajar con el estudiante tratando de desarrollarlo? Y la siguiente pregunta justamente era si consideras que es posible enseñar a pensar proyectualmente. Y lo dijiste de esta manera, ¿no? Enseñar a pensar proyectualmente es difícil. Y en esa afirmación das por hecho de que sí, de que es una tarea en sí misma también enseñar a pensar proyectualmente. Así que solamente repasar si querés agregar algo, pero las preguntas me las has respondido sin que las haga. Y la última partecita de la entrevista va a lo último que decías, concretamente, que es justamente qué es lo que hacemos para que estas cosas se pongan en acción en la enseñanza, ¿sí? Como un ejercicio breve de revisión o de reflexión sobre el cómo hacemos para implementar algunas de estas cuestiones que acabas de mencionar. Y te las voy a puntualizar brevemente y vos respondeme como ejemplificación de alguna manera con la que ustedes llevan adelante eh, la ejercitación, la enseñanza, las estrategias con las que las desarrollan. Al principio hablabas de comprender el problema o de construir el problema. ¿Cómo se aborda esta problematización que organiza la práctica proyectual? ¿Qué ejercicios, qué acciones concretamente ponen el énfasis en construir el problema para el desarrollo de la práctica? ¿Cómo lo visibilizan? ¿Cómo lo llevan adelante? Bueno, poder, digamos, armar digamos, a ver, para problematizar algo tenemos que necesariamente tener los factores que juegan dentro de ese problema, ¿no? Para ver cómo qué jerarquía le damos o cómo se interrelacionan entre ellos. Entonces, llevar al taller la temática y problematizarla con los estudiantes, un poco yo lo dije cuando hablabas del reconocimiento del territorio y todo eso, ¿no? Y de los plenarios y esas cosas que hacíamos. Pero tomarnos tiempo de no ir al papel a proyectar y sí ir al debate, para mí es fundamental, de pensar, de debatir, de discutir, de armar grupos, porque también acá se juegan muchas cuestiones subjetivas y sutiles que hay que estar como muy atentos. Por ejemplo, si vas a armar un grupo de 40 o 30 que te tocan el taller y problematizar, van a hablar 2 o 3. Entonces, ahí viene la cuestión también de pensar la problematización en escala de grupos chicos que puedan tener la palabra, porque es muy importante que el estudiante recupere la palabra, la participación. Entonces, de algún modo, plantear los problemas en grupos chicos y apoyarlos por ahí con lecturas que sean disparadores, ¿no? Esta es otra cuestión. Si con la realidad, todo lo que vieron, y para generar un programa y después llegar al proyecto, no le es suficiente, aparecen disparadores, lecturas, críticas de algunas cuestiones, que no necesariamente tienen que ver con la arquitectura, a veces tienen que ver con la realidad social. Entonces, a ver, debatamos sobre el derecho al suelo, bueno, esto en cursos más grandes, pero también en cursos más chicos se puede, ¿no? El derecho al hábitat digno, el derecho al suelo urbano como derecho humano, entonces, ¿qué significa eso? Y por lo tanto, cómo debiera ser el hábitat. Empezar a problematizar es como empezar a salirse de lo que yo conozco para ir hacia un campo más desconocido. Tiene que ver con lo que al principio hablabas, o mejor dicho, hace un ratito decías que propones una investigación proyectual activa, digamos. Es Sí, esta actitud constante
que atraviesa el proceso de diseño como acción concreta, que es estar discutiendo, debatiendo y trayendo otras informaciones que no sea la certeza de partida, sino una actitud más interrogativa. Es eso. Y otra cosa también que está más marcada en vos me dejás llegar hasta cuarto, me dan muchas ganas de irme más allá, pero bueno, pongámoslo a cuarto, que es el que toma la escala urbana. Es muy importante que puedan tener un pensamiento relacional de las escalas, macro, meso, arquitectónica, poder ver y no perderse en esa inmensidad por ahí, pero poder ver el problema en avión, aéreo, en una vista aérea, poder ver la macro, bajar a la meso y luego a la arquitectónica, pero también hay una escala que yo le llamo vivencial, que no es una escala, pero es una experiencia, pero que te hace ver la ciudad desde la percepción, ya no desde la morfología, la trama, el tejido. Entonces, es poder comprender una problemática social, percepciones y sensaciones, le llamo al ejercicio, que salgan y recorran y sientan y vivan y traigan esa info, que es de los residentes. Hasta, nosotros en el trabajo de taller solemos de construir palabras, por ejemplo, peatón no nos va, entonces decimos residente, eh, porque reside, porque habita. Y entonces, eso de poder bajar a la tierra y reconocer la percepción que se tiene de lo que es la escala urbana, de lo que es el salto de un sector a otro, las diferentes identidades urbanas, eso se lo logra recorriendo el sitio. Otra lectura se tiene con la macro, digamos, que ya es más vista satelital, ¿no es cierto? ¿Esto a qué viene? A ver, ya haceme acordar que me preguntaste porque no sé por qué me fui para ahí. No, habíamos hablado del tema de la investigación Ah, proyectal. sí, sí. Bueno, digo, en la investigación, eso quería marcar, aparte de las escalas, de la relación de escalar, está la cuestión de la vivencia. Está siempre presente la subjetividad, Más. para mí. Y en este punto, ¿no? Supongo que cuando se solicitan estos abordajes, hay un compromiso, como siempre, ¿no? Hay un compromiso, producen mucha información, aparecen estas múltiples miradas, estas dimensiones, escalas. La pregunta que sigue, y vuelvo a centrar que pregunto por los cómo nosotros ponemos en acción ciertos abordajes, cuando aparecen estas informaciones, lo vivencial, lo urbano, las distintas escalas y otras dimensiones que están ahí dando vuelta, ¿cómo se fomenta la posibilidad de realizar la integración entre esas variables? Que no queden como cajas separadas. ¿Cómo se pone en el proceso, qué ejercitaciones permiten empezar a vincular esas distintas informaciones? Bueno, pensar relacionalmente, que es un poco lo que vos me estás diciendo, requiere una práctica, requiere, no solamente se aplica a lo proyectual, hay que poder pensar relacionalmente. Y entonces vale hacer retiros, digamos, de estos como ejercicios que yo te contaba de sentarnos en almohadones, para explicitar nuestra forma de pensar y cómo es como empezar a descubrir cómo pienso. Yo no te voy a enseñar a pensar, pero sí puedo disparar algunas preguntas para que vos puedas asociar conocimientos. Y ahí vuelvo al lenguaje.
un estudiante frente a un proyecto propio que va a contar para ser criticado, aparece el lenguaje, su lenguaje arquitectónico, su relato, y ahí salta la capacidad o no en relación que tuvo de integración de las distintas dimensiones estas, y entonces ahí son esos los instantes donde uno tiene que tener las antenas muy paradas, atentas, para, digamos, virar el proceso hacia el lado que esté más requerido, ¿no? Acá es importante, muy importante las personas, porque no hay un método que todos apliquemos. Cada uno tiene como sensores, antenitas, y las va llevando. Por eso no todos funcionamos igual. El taller tiene la particularidad que no tienen otras materias seguramente, de como que hay un proceso creativo acompañado, guiado, algunas veces asistido, pero donde el docente tiene un juego didáctico muy especial, es muy, debiera ser, más bien digo, muy sensitivo, muy de estar en la escucha y de lo que se expresa, de lo que se dice, por supuesto en la mirada de lo que se muestra del proyecto, pero es una combinatoria, nunca está solo. La posibilidad de integrar todos esos conocimientos, obviamente que va madurando, eso se siente, esa maduración se siente cuando uno llega a los cursos más altos, ¿no? Pero también es necesario hacerla a la práctica desde el principio. Si bien al principio, en primero o segundo año, las variables son menores, deben sentirse esa relación. Por ejemplo, contexto-proyecto, por decir algo. Contexto-proyecto, sociedad o habitantes o residentes y espacio. No solo espacio, no solo volumen, sino personas habitando. ¿Cómo hacemos para que eso se sienta? Y bueno, es como un trabajo de otro orden, ¿no? Es un trabajo de otro orden que requiere, a mí me parece que en los talleres hay un eslabón faltante, que tiene que ver con este mundo sensible, con este mundo que a lo mejor se ha puesto más en evidencia con la virtualidad, ¿no? Se ha puesto más en evidencia porque de algún modo aparece, hago este paréntesis, no sé si vale, pero la presencia de la enfermedad, de la pandemia, ha hecho que tengamos que no seguir un cronograma riguroso, sino que detenernos, pararnos, trabajar con chicos desde la casa que están enfermos, que estaban en la cama, pero querían seguir, o nosotros mismos también, y ha despertado algunos canales de sensibilización para dejar de tener esa distancia docente-estudiante y tener una aproximación y casi una cuestión más dialógica, no de la vertical, sino del campo horizontal, digamos. Entonces, el estudiante que se sienta comprendido, que tenga un espacio de escucha y que no se ponga, porque está el que hace caso y sigue los pedidos y cambia lo que uno le dice que cambie, y está el otro que se endurece en una posición tosuda y defiende su proyecto que es indefendible, pero lo defiende y no quiere modificar nada. Entonces, al medio lo que está es la capacidad de pensar, de ser crítico. Y eso, digamos, es un juego docente, didáctico, es una capacidad que deberíamos tener los docentes, de poder llevar al estudiante a un campo de pensamiento crítico. Y yo creo,
Totalmente, que eso se puede hacer, creo totalmente. Creo que los proyectos reflejan muchas cosas, muchas cosas, no solo un programa. Creo que un proyecto refleja una personalidad, un modo de actuar en la vida, un modo de plantarse, de ignorar, de incluir, de nada, un montón de cosas. Bueno, A ver, esas son capas que uno puede hacer lecturas, ¿no? Si está dispuesto. totalmente, pero así, creo que así. Recién hace un ratito mencionaste, eh, hablabas de un proceso creativo. Yo te iba a desarmar la pregunta en varias dimensiones. Te las hago todas juntas, pero sí que después te las repito. Eh, de nuevo, las preguntas son sobre el cómo, ¿sí? ¿Cómo se favorece el desarrollo de un proceso, que es el que va a desarrollar el proyecto, que no sea, eh, que yo le digo a veces repentizaciones, ¿no? Entender que hay que recorrer un camino que tiene idas y vueltas. ¿Cómo se trabaja sobre el proceso? ¿Cómo se trabaja sobre la creatividad durante ese proceso? ¿Sí? ¿Y cómo se trabaja sobre la necesidad de converger en lo que es una propuesta, que tiene esta cuestión de que hay tantas como personas las puedan pensar? Porque si bien hay una cuestión de multidireccionalidad del pensamiento proyectual, hay una necesidad de converger en una propuesta. Entonces son tres cosas que están asociadas a lo mismo. La pregunta es cómo nosotros trabajamos cuando enseñamos esta cuestión de desarrollar un proceso, de incentivar lo creativo o la creatividad de esa propuesta, y de que hay que llevar esta multidireccionalidad a encontrar, por así decirlo, una solución, que es un proyecto, como fin del proceso mismo, ¿no? Del trabajo en sí, que es el proyectar. Bueno, vos ahí estás no diciendo la palabra alternativas, pero sería eso. Me parece que la creatividad se fomenta cuando hay un proceso congelado, ya un proyecto congelado, y que es mejorable mucho todavía, y uno motiva a generar alternativas. Genera alternativas. A ver, sobre esta opción que trajiste, que está buena, funciona, pero puede ser muchísimo mejor. ¿Te gusta? ¿Estás contento? ¿Sos feliz con esta? Y no, pero funciona. Bueno, a ver, sobre esto hace 6 alternativas diferentes, esquemáticas, conceptuales, si querés. No te voy a pedir todo el proceso completo. Para ver cuáles son las que no pensaste, y jugar al descarte, y jugar a la comparación, y hacer un proceso que permita de algún modo hacer una valoración de factores negativos y positivos teniendo opciones. Si tengo una, a esa una le doy todo, le cambio la puerta, le cambio un rincón, le hago intervenciones puntuales, pero sigue siendo lo mismo. En tanto yo pueda ver opciones como estudiante que estoy creando, estoy haciendo algo creativo, puedo hacer opciones y es bueno hacerlas. Es bueno ver alternativas, por ejemplo, posición en el suelo, la básica cuando son los de segundo año, posición en el suelo, cómo te localizas atrás, adelante, al medio, al costado, qué cosas trae beneficios esto. Y eso no solo te hace poder valorar, sino también empezar a crear opciones diferentes. Esa para mí sería la, digamos, la más importante, las alternativas, poder valorar esas opciones. Y después, bueno, cómo arribar al producto final es haber elegido la opción más valiosa y sobre esa ya trabajar, pero consciente de que esa es la óptima. También consideramos que en el proceso proyectual llegar al final, que es cuando sos evaluado, llegas a la colgada final, considero que es un congelamiento de un proceso en un momento cronológico determinado, que el proceso en realidad podría continuar, que no es un producto realmente acabado, pero
por lo menos cumple los objetivos pedagógicos que uno se plantea. Sí, fomentar la creatividad es fundamental. Y para cerrar ya casi te diría lo último, ¿cómo se reflexiona sobre el valor de lo prefiguracional, ¿no? ¿Qué papel tienen las representaciones para proyectar? ¿Cómo ustedes lo trabajan? En ponerlo en valor, ¿no? De poder construir la información a partir de las prefiguraciones, las representaciones. Mira, nosotros le llamamos a prefiguraciones a lo que podría llegar a ser croquis preliminar, ¿no? No sé a qué te estás refiriendo vos en este caso. Me refiero a que el proyecto está en la construcción de información gráfica, en la gráfica o modélica, Ah, ¿no? Entonces las prefiguraciones serían todas las aproximaciones hasta una instancia que, como decís vos, el proyecto es un corte de algo que podría seguir. Entonces, sí. toda la construcción prefiguracional de eso que va a ser. Entonces, ¿cómo se pone, cómo se trabaja sobre la representación como construcción del proyecto? Bueno, ¿cómo se trabaja en la construcción cómo se trabaja en la representación de la prefiguración? Me estás preguntando. En Sí. la representación de la prefiguración. En la contemporaneidad tendríamos esta discusión de analógico digital, por ejemplo, ¿no? Donde el modelo digital absorbe, subsume y desdibuja, por así decirlo, toda representación otra. Entonces, eso es una preocupación, ¿no? De que el proyecto no solo se pueda abordar desde el modelo, sino que es necesario poder tener múltiples entradas para una riqueza de la problematización también, ¿no? Entonces, Claro. esto se pone en discusión, hay alguna estrategia en donde, por ejemplo, se trabaje con una maqueta, se construyan croquis, cómo se lo valoriza en el propio proceso del estudiante para que lo reconozca como un valor. Yo he notado que los 3D, el SketchUp y todo lo que significa el recorrido por estos lugares que podés dar vuelta y subir y bajar y entrar y salir, genera una creencia de que esto es un producto acabado para el estudiante. Se vende a sí mismo, se siente que ha logrado un espacio recorrible en el que van sucediendo cosas, porque lo ha hecho. Y no puede ver, esto creo yo que no puede ver los problemas que eso trae, a tal punto que utiliza eso para hacer cortes, plantas, frente, todo lo usa a partir del SketchUp. Entonces cumple con la bidimensión a partir de la tri. Y eso, por un lado, anula el proceso para mí es negativo, anula muchos procesos que debieran ser valorados de otra forma. Entonces, hacer la maqueta material real en los primeros niveles es muy bueno, es muy importante. Es concientizar desde un lugar vivencial de nuevo, que vuelvo a poner ahí la cuestión de los sentidos, la dimensión, la escala, la proporción, las texturas, tratando de asimilar texturas a la propuesta, ¿no? La luz y tener este criterio de sentirlo con las manos, de sentirlo y no visualmente y con distancia al modelo este. Y entonces sí fomentamos mucho el uso de la maqueta en los primeros niveles y aparte nos permite también disponer de todas las maquetas del grupo en tableros, de la presencial, insisto, todos los tableros y poder jugar, hacer no un juego, pero sí un trabajo comparativo donde podamos
nosotros mismos ir relacionando acá patio, acá lineal, acá abierto, acá cerrado, qué pasa acá, qué pasa allá, y hacer como una especie de colectivo que debate sobre los modelos de otros. La maqueta es muy buena, es muy didáctica como elemento. Y para aquellos que les cueste mucho más aún comprender cómo llevar eso a la bidimensión, los más chicos, los de primero o segundo, la maqueta les ayuda a poder comprender los planos puestos en un mismo nivel, ¿no? Ya cuando vamos haciendo para los cuarto año, bueno, ahí trabajamos también con la maqueta como urbana ya, donde por eso al principio conté yo que se trabaja en grupo grande para armar sectores urbanos importantes, donde cada uno instala su proyecto e interviene el sector que le toca intervenir. Pero sí, considero que tengo en estos momentos la experiencia de trabajar con 2 planes de estudio, que está finalizando el viejo plan, que es el 79, y estamos con el 2008. Y bueno, el 2008 es todo digital, mientras que el 79 trabajó analógico y está, bueno, por supuesto que hay gente que igual se ayornó y conoce los programas, pero hay quienes no. Igual, aunque lo hayan hecho, nunca van a ser iguales a esta otra generación. Y yo noto cómo la representación manual trae muchísima más información y riqueza que la digital al momento del proceso proyectual. Después la presentación puede ser otra cosa, pero la mano, la cabeza, la mano y el trazo tiene algo que habría que estudiarlo, como la mano que piensa, que no lo da lo digital, ¿no? Em, tiene muchísimos factores a favor lo digital, eso es indiscutible, y no vamos a cuestionar las técnicas digitales para nada, y menos cuando se nos caía tinta en el vegetal y había que rehacer todo de nuevo. Acá no sucedería eso. Pero los estudiantes cada vez más están accediendo a lo digital de primer año ya, y tratamos de que tengan una etapa, por lo menos primer año y segundo, un módulo que sea analógica, porque sabemos del valor de eso, del trazo del lápiz, del colorear, del sentir los materiales de otra forma, los materiales de dibujo, ¿no? Así que en eso de la representación también aparece parte del conocimiento proyectual, de la enseñanza proyectual. Es conectarse con, me parece, lo estoy diciendo pensando en vivo, ¿no? Realmente, mientras lo digo lo voy pensando. Me parece que las técnicas manuales nos conectaba el cuerpo con el proyecto directo. No había una interfaz. Entonces estaba el cuerpo ahí dibujando, moviéndose alrededor de un tablero, sentado, parado, dibujando, coloreando, en fin, y croquis, ¿no? El croquis esquemático que me pasó el otro día de hacer una crítica en pantalla y no, que te obliga a hablar más porque todo lo tenés que decir, escribir con palabras. Y bueno, quise rápidamente hacerle un dibujo para que vea, y lo hice acá en un cuaderno, al croquis, y digo, bueno, lo que yo te quiero decir es esto, y lo puse en pantalla así, y me preguntó cuándo lo hice. Pero ¿cuándo hizo eso? Ahora, mientras estamos hablando. No podía creer este estudiante de quinto año que yo haya hecho en segundo claro. Nada, un trazo, nada era. Porque ha perdido o no ha tenido ese lenguaje que ayuda muchísimo a poder sintetizar y a pasar
rápidamente de un concepto a un proyecto. Me parece que el croquis, ese trazo rápido que lo hacíamos en taller, los docentes sobre los estudiantes, ellos no lo pueden hacer. Y eso sería un eslabón perdido para mí que hay que incorporar de nuevo, con lo digital incluso, no descartar para nada, pero que habría que tener instancias de dibujo así todavía. Bueno, Adriana, te repito lo que comentamos al principio, la pregunta sobre la posibilidad de que este video se publique en una plataforma audiovisual de libre acceso. Si en esta instancia autorizás o no autorizás para que este material sea compartido. Autorizo. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí el registro de la grabación.